Bueno, más allá de que es obviamente cierto que afectó a Cristina Kirchner en particular y que además significó la mortificación que implica ser víctima de la difamación, de la mentira, en realidad hay que decir que afectó mucho más al pueblo argentino. Alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El ciudadano de a pie, ¿por qué va a sufrir por una causa contra Cristina Kirchner? Y sí, va a sufrir y sufrió porque esta causa, como tantas otras que inventaron, porque esta no es la única, significó influir sobre el pueblo argentino de manera muy negativa sobre la opinión pública y llevarla a votar por Macri. Y eso sí significó un enorme sacrificio para el pueblo, un enorme dolor, porque implicó avalar un gobierno que destruyó el aparato productivo del país, cerró centenares de miles de pequeñas y medianas empresas, destruyó puestos de trabajo, nos endeudó en 100.000 millones de dólares. Así que cuando la gente dice, o el ciudadano de común dice, no, a mí esas causas no me afectan, no soy yo el procesado, se equivocan. En realidad todo eso se hizo precisamente para afectar al pueblo argentino, porque muchas de estas causas, incluida esta de dólar futuro, las empezaron antes de que Cristina abandonara el gobierno. Porque hay que tener en claro lo siguiente, que incluso esto a veces confunde a nuestros propios seguidores en nuestro propio espacio político. El lawfare, o sea, traducido al castellano, la guerra judicial contra los opositores, la política y la democracia, no empezó cuando llegó Macri al gobierno, empezó antes, instrumentada fundamentalmente por los grupos económicos que se veían afectados por la política del gobierno de Néstor y de Cristina, por los grandes medios de comunicación y por la embajada norteamericana, que pusieron en marcha este mecanismo en toda América Latina, no solo en la Argentina. De allá lo de Lula y lo que ahora también se está conociendo de la reivindicación de Lula, la remoción de Dilma Rousseff, que nunca nadie entendió por qué era, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Y para qué empezaron a llevar adelante esa campaña de demolición del gobierno popular? Bueno, precisamente para influir sobre la opinión pública y que Macri pudiera acceder al gobierno. Esta causa de dólar futuro, el juez Bonadío la activó pocos días antes de la elección del 2019. Y junto con ella, bueno, inventaron el supuesto asesinato de Nisman y tantas otras cosas. Lo que pasa es que cuando Macri llega al gobierno, eso que ya habían puesto en marcha se transforma en política de Estado. Ya no lo hacían desde afuera de la estructura del Estado, sino desde adentro de la estructura del Estado. Y bueno, ahí es cuando se pone en marcha, con los recursos del Estado, el espionaje ilegal que lleva adelante la AFI, la FIP, que te hacía espionaje fiscal, migraciones que te hacía espionaje sobre el movimiento de personas, la UIF que te hacía espionaje financiero, el espionaje en el servicio penitenciario donde escuchaban presos y lo que es más grave aún, a los abogados defensores de los presos. Y ahí toda la estructura estatal pasa a asumir como método de acción política y de persecución el lawfare. Y ahí te meten también, por supuesto, la pata judicial. Los que ya habían sido cómplices en la etapa previa para esta campaña que le permitiera a Macri gobernar, seguían, por supuesto, y se incrementó su presencia en Comodoro Pi, y se sumaron a lo que se llama la pata judicial de la persecución política. De ahí, bueno, todas estas visitas que ahora se están conociendo, de jueces, fiscales que perseguían a los opositores, a Cristina primero, pero a muchos más, porque persiguieron dirigentes sindicales que estaban en contra de la flexibilización laboral, persiguieron al obispo Lugones, persiguieron organizaciones sociales. Nosotros en la comisión que yo presido de seguimiento de los organismos de inteligencia, que vamos a dar el informe final la semana que viene, tenemos detectado espionaje sobre 302 personas en ese periodo y sobre 170 organizaciones sociales, políticas, comunitarias, religiosas. Entonces todo ese sistema fue perfeccionado cuando llegaron al gobierno. ¿Dónde iba toda esa información? A la llamada mesa judicial, que era una asociación ilícita presidida por el propio Macri, porque es una organización que no existe en la Constitución ni en la ley de ministerio,
que quincenalmente se reunía, recibía toda esta información que recogían los servicios de inteligencia y ahí decidían qué hacían con los blancos, es decir, con las personas, con los opositores. A algunos les armaban carpetas para extorsionarlos y a otros lisa y llanamente le armaban expedientes judiciales. Y ahí entraba en juego, reitero, la pata judicial, que es un grupito de fiscales, de jueces federales, de camaristas y miembros de la Corte, que fundamentalmente está asentado en Comodoro Pi. Bueno, esto, por supuesto, algunos dirán, le trae alivio a Cristina. No, a Cristina no le trae ningún alivio, porque lo que pasó, pasó y fue una desgracia para los argentinos, y por eso hoy estamos metidos en una crisis muy profunda, porque además de la crisis del coronavirus, tenemos que reparar la crisis del macrismo, que destruyó la economía argentina, pero también las instituciones de la democracia. Instalaron una mafia en el Estado. Diputado Moró, buenas tardes. Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma. Sí, ¿qué tal? Un gusto conversar con usted. A propósito, bueno, de la menuda tarea que tiene que acometer nuestro provinciano, Martín Soria. Usted lo conoció como compañero de bancada. ¿Cómo ve el perfil de Soria para justamente encarar lo que en definitiva debiera redundar en que los argentinos volvamos a sentir por el Poder Judicial, por la justicia, el respeto debido, ¿no? A ver, Martín tiene el carácter suficiente para encarar esta tarea, tiene los conocimientos necesarios y tiene la convicción que hace falta. Ahora, no es una tarea solo de él, es una tarea que tenemos que involucrarnos todos los argentinos, porque les vuelvo a repetir, se instaló una mafia en el gobierno, una verdadera mafia. Es una experiencia nueva en Argentina. Antes se instalaban dictaduras militares, o gobiernos de derecha, o gobiernos neoliberales, pero nunca habíamos tenido instalada una mafia en el gobierno, una estructura mafiosa. Y además con el respaldo de poderes externos como fueron los fondos buitres, que financiaron buena parte de esta campaña previa a la elección del 2015, de desprestigio del gobierno popular de aquel entonces, y que además tiene un gran acompañamiento mediático, fundamentalmente de Clarín y de La Nación. Entonces es un desafío nuevo, pero bueno, lo vamos a afrontar como se afrontaron todos los desafíos a lo largo de nuestra historia. Y los movimientos populares son capaces de sanear las instituciones, ya lo hicimos en el 83 a través de los juicios a las juntas militares, pero el involucramiento tiene que ser no solo de un ministro, sino de toda la sociedad. Es toda la sociedad la que tiene que asumir como propia la necesidad de desembarazarse de esta mafia, sanear el Poder Judicial, porque hace a su desarrollo futuro, hace el crecimiento de la democracia, hace el crecimiento de los derechos de los ciudadanos, porque todo esto tiene un objetivo, no es la perversidad de Macri de espiar. Todo esto se hizo con el objetivo de llegar al gobierno, hacer lo que hicieron y tratar de sostenerse en el gobierno destruyendo al otro a través de estos métodos ilegales. Entonces en esto se tiene que involucrar, y estamos en ese camino, el Parlamento argentino, en esto se tienen que involucrar las federaciones de abogados, los colegios profesionales, para restituir el Estado de Derecho en Argentina, el principio de la defensa en juicio, el principio de inocencia, es decir, los valores básicos que hacen una sociedad democrática. En esto se tienen que involucrar los sindicatos, se tiene que involucrar toda la sociedad. Y tiene dos patas como en el 83. Una es el juzgamiento, a través de los mecanismos de la justicia, que más tarde o más temprano van a tener que reconocer que cometieron delitos los jueces por prevaricato, porque inventaron causas, apretaron testigos, fabricaron arrepentidos falsos. Y por el otro lado, la labor de darle a conocer a la sociedad, que en aquella época la cumplió la CONADEP. Es decir, que la sociedad abra los ojos, vea lo que hicieron, entienda para qué funcionó este mecanismo y por qué funcionó este mecanismo, y cómo buena parte de la sociedad fue influida y engañada y llevada a tener que avalar 4 años de una gestión, reitero, que fue nefasta para la Argentina.
Diputado, muy buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén y bueno, justamente mi consulta tenía que ver con esto. ¿Qué hacer a futuro para evitar todo este tipo de situaciones como las que estaba describiendo, las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos y para contrarrestar justamente el lawfare, esta mesa judicial de la que usted estaba haciendo mención, se refería justamente al rol que debe tener toda la sociedad, pero ¿de qué manera? Bueno, a ver, si se trata de enfocar en el saneamiento del Poder Judicial, primero hay que llevar adelante la modificación de leyes orgánicas, que esto es rol del Congreso. Los diputados y senadores también deben sentir la demanda de la sociedad. La gente tiene que demandarles que se involucren, que se comprometan, más allá de que pertenezcan a tal o cual partido nacional o provincial, en la necesidad de sanear el Poder Judicial. No en la necesidad de defender a Cristina. Cristina no necesita que la defienda nadie. Se defiende sola, la defiende la realidad. Poco a poco todas estas causas que inventaron van a ir cayendo, como ha caído ahora esta. Lo que hay que defender es la democracia, la política y a la sociedad. Y entonces nosotros en la Cámara de Diputados, para sanear el Poder Judicial, tenemos que sancionar leyes, tenemos que cambiar leyes orgánicas del Poder Judicial, y no solamente en referencia a esto que ha llevado adelante el serpentario de Comodoro Pi, porque no es toda la justicia, es ese serpentario que funciona ahí. Por eso cada vez que un juez del interior lleva una causa que puede lesionar los intereses de Macri o los intereses de grupos económicos o sobre el espionaje ilegal, se la quieren llevar a Comodoro Pi, porque es ahí donde la trituran, la cajonean, porque ahí está el serpentario. Es un puñado de jueces y fiscales, no es tanto. Entonces lo que hay que hacer es llevar adelante estos cambios en el Congreso, sancionar la nueva ley de Ministerio Público, hay que modificar, porque también esto tiene que ver con la vida del ciudadano común, los recursos a la Corte. La Corte no puede tener la facultad arbitraria de decidir cuándo trata o cuándo no trata un recurso extraordinario, o decidir mantenerlo en el cajón 10 años. Esto afecta la vida de los ciudadanos. Acá está en juego no solamente cuestiones de administración pública, está en juego la falta de respuesta frente a los femicidios, está en juego que los juicios laborales, civiles o comerciales duran 10 o 15 años, o las quiebras como la del correo de Macri, 20 años. Entonces hay muchas cosas que modificar en la justicia. Ahora, lo primordial es terminar con la cabeza de un Poder Judicial que tiene una estructura vertical, y bueno, si tiene una estructura vertical hay que ir a la cabeza primero, que es una Corte y cámaras de casación y jueces federales que se involucraron en llevar adelante atropellos contra los ciudadanos. No hay peor delincuente que uno que viste toga. El peor delincuente es el delincuente que es juez, porque es el tipo que pone más en peligro tus derechos. Entonces me parece que hay que empezar a trabajar desde el Congreso en esa dirección. Como ustedes saben, nosotros no tenemos mayoría propia en la Cámara de Diputados, tenemos que construir una mayoría con partidos provinciales, etcétera. Bueno, estamos en ese camino. Y en el Consejo de la Magistratura hay que llevar a los jueces a las investigaciones que den lugar a juicios políticos. ¿Cómo van a burlarse de los argentinos jueces que dicen que visitaban en decenas de oportunidades la Quinta de Olivos siempre antes de dictar una sentencia porque iban a jugar al pádel? Es un insulto a la inteligencia de los argentinos, una burla, una manifestación de soberbia y de impunidad. No tenían plata para alquilar una cancha de pádel, que tenían que ir a pedirle a Macri que se las prestara gratis, que era un polideportivo la Quinta de Olivos. Por favor, es un insulto, reitero, a la inteligencia de los argentinos. Leopoldo, buenas tardes. Soy Carlos Mateu de Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, dos cosas cortitas le pido. La causa referida a D'Alessio, que usted incluso estuvo sentado junto con el juez Ramos Padilla en el Congreso de la Nación, ¿en qué punto está, si es que lo sabe? Y mi otra pregunta también puntual es, ¿Amado Boudou es un preso político? A ver, dos cosas. La causa de D'Alessio, que es uno de los aspectos del espionaje ilegal que practicaron en el gobierno de Macri, está elevada a juicio. Es decir,
ya hay procesados, lo que pasa que esos procesados han interpuesto recursos, entre ellos obviamente el propio D'Alessio y su compincho o su cómplice Stornelli. Pero ya hay procesados. En esa causa, no me acuerdo con exactitud, pero debe haber aproximadamente 20 y pico de procesados. Digo que es uno de los aspectos del espionaje ilegal, porque el espionaje ilegal se montó sobre varias células o sobre varios grupos que Macri y la AFI armaron para llevar a la práctica ese espionaje ilegal, dejando de lado las estructuras orgánicas formales de la AFI, porque tenían miedo que los profesionales de la inteligencia los descubrieran o hicieran filtrar las tareas ilegales que llevaban estos grupos adelante. En cuanto al caso de Vudú, yo no sé si es un preso político. Ahora, yo tengo la certeza de que es un mal condenado y un mal preso, porque también fue víctima de un procedimiento totalmente irregular. Por ejemplo, en el caso de Vudú, el testimonio más importante es de un arrepentido, este señor Van der Lul, que se arrepintió, pero el gobierno de Macri le compró antes de que declarara por su arrepentimiento, después, le compró un hotel. Es decir, mientras Vudú está preso por el testimonio de este tipo tiene un hotel boutique en Mendoza comprado con la plata del Estado, con la suya y con la mía. Entonces, es obvio que el procedimiento judicial es nulo, de nulidad absoluta.